Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a la última conferencia del ciclo que hemos dedicado en el Museo Sefardí a nuestra exposición Revelando el Olvido. Como ya supongo que sabréis, Revelando el Olvido es una exposición en la que hemos querido conmemorar el 60 aniversario del museo, el museo que nació en 1964, pero que cuenta con una sede histórica que se remonta mucho más atrás y a la que hoy vamos a dedicar nuestra conferencia. Muchas gracias al público asistente de hoy, así como a aquellos que nos habéis estado acompañando durante todo el ciclo y durante todas las actividades que vamos haciendo, que son numerosas. Y muchas gracias también pues, a la Real Fundación, a Eduardo y a Sagrario, que nos prestan este auditorio magnífico para celebrar conferencias. El conferenciante de hoy es Eduardo Sánchez Butragueño, con él vamos a cerrar este ciclo. Eduardo, tanto en su formación como en su desarrollo profesional, diríamos que es una persona muy polifacética, que ha desarrollado diferentes actividades como la docencia. También ha presidido la Fundación Solís, más dedicada a lo social y a lo cultural. Y bueno, a día de hoy, desde 2020, preside esta Real Fundación de Toledo en la que hoy nos encontramos. Pero quizá a lo mejor, Eduardo, por lo que eres o es más conocido en Toledo, es por el blog que abrió en 2018, llamado Toledo Olvidado, dedicado pues a la recopilación de fotografía antigua. Este blog ha dado lugar a diversas publicaciones, creo que 4, y también es la base de la conferencia de hoy, en la que vamos a dar un repaso de manera visual a la historia de la sinagoga, con fotografías, como bien dice en el título, desde el siglo XIX. Bueno, y sin más, pues doy paso a Eduardo y vamos a disfrutar de su conferencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al Museo Sefardí por permitirme cerrar este ciclo de Revelando el Olvido y por pensar en mí como una persona que pueda aportar algo en este estupendo ciclo de conferencias que ha celebrado el 60 aniversario de una institución tan bonita como es el Museo Sefardí y tan necesaria en una ciudad como Toledo, que tiene que presumir pues, de esa multiculturalidad y de esa herencia múltiple también de culturas, de legados, de personas, de sensibilidades, y el Museo Sefardí en eso es más necesario que nunca, diría yo, con los tiempos que corren. Así que vamos a comenzar. Como bien indica la presentación, vamos a ver la historia fotográfica de la sinagoga de Samuel Haleví, más conocida por los toledanos como Sinagoga del Tránsito, y a los que nos dedicamos a la fotografía histórica, pues tenemos siempre una pequeña limitación, y es que cuando empezamos a hablar tenemos que recurrir a una fecha no muy antigua, que es el comienzo de la fotografía como invento del ser humano, que es el mediados del siglo XIX. No me puedo remontar a más atrás, como si pueden hacer pues, los historiadores y el resto de campos, así que yo me tengo que ceñir a partir de, en este caso, 1857, que es el primer registro fotográfico del que se dispone de la sinagoga del Tránsito de Toledo. La verdad es que espero que se vea bien. ¿Veis bien? Bien, ¿no? Es una foto que me parece una absoluta maravilla por la definición que tiene y que a mucha gente cuando se la muestro le sorprende que tenga esa edad, 1857. Es de las más tempranas de la ciudad. Por desgracia, en las primeras fotografías panorámicas que se conservan de Toledo, que la más antigua es de 1840 y tantos, 50, es un daguerrotipo que se conserva bastante mal, no figura la sinagoga de Tránsito. La siguiente que podría tener la sinagoga protagonismo es una desconocida hasta la fecha, pero se sabe que se tomó por Edward King Tennyson, una panorámica del Valle que no ha aparecido todavía. 1854, Alphonse Delaunay, por desgracia, tampoco tomó el ángulo en el que sale la sinagoga, pero ya en 1857 sí tenemos la suerte
de que un francés, probablemente Charles Soulier, que es el que la editó, pero hay gente que dice que puede haber sido tomada por Lauren, otros que por Clifford. El caso es que sea quien fuera el autor, esta es la imagen más antigua que tenemos de la Sinagoga del Tránsito. 1857, como veis, pues se aprecia al fondo San Juan de los Reyes, a la izquierda tenemos el convento de San Gil o de Gilitos, y como os decía, pues una definición alucinante para una foto tan antigua. La sinagoga, lógicamente, no era el objetivo principal de quien fotografiaba esta perspectiva, sino que es una perspectiva general de la ciudad, y la sinagoga está ahí. Aquí la tenemos más ampliada, convendréis conmigo en que es una pasada pues verla ahí con esa nitidez, pese a la antigüedad de la foto. Como veis, ya se ve la espadaña, que data de época cristiana, en la reforma posterior a la conversión en ermita, ¿vale? Como bien sabéis, aunque huelgue decirlo, pero es mínimo recordarlo, la construcción de la sinagoga es de 1357 y tras la expulsión de los judíos en 1492 pues fue convertida a iglesia, adjudicada a órdenes militares, Calatrava, Alcántara, y fue sede del priorato de San Benito. Esta es una iglesia, una toma de 1858, al año siguiente de la foto anterior que os he enseñado. Tenemos esta perspectiva también bastante inédita desde el oeste de la ciudad. Esta es de otro francés, de Gustave de Beaucorp, que tienen en la Biblioteca Nacional de Francia. Tenemos una perspectiva que no es muy habitual en esa época, no hay muchas fotos tan antiguas tomadas desde este flanco de la ciudad, y tenemos ahí la posibilidad de ver cuando ampliamos la foto, la sinagoga ahí en el centro. La veis más o menos bien. Se aprecia bien las grandes dimensiones de la techumbre, y también tenemos pues los alrededores. Se ve dónde estamos ahora mismo, que también es algo muy a destacar. Roca Tarpeya se ve perfectamente en esta foto. Tenemos justo a la izquierda también de la sinagoga, se aprecia lo que es el Hospital de San Juan de Dios y todo ese promontorio rocoso que rodea esta zona. 1858. Esta es la panorámica completa, ¿vale? Hay que irse a París a por ella, si la queréis tener en vuestras manos. Esta es otra pasada, con una definición increíble, 1872. Esta es la famosa panorámica de Laurent desde el Valle, conservada en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que tiene las placas de cristal originales que fueron hace unos años escaneadas en alta resolución, y tenemos pues esta absoluta maravilla que es que parece que fue tomada ayer. Pues no, fue tomada en 1872. De nuevo vemos la sinagoga con mucha nitidez y detrás el monasterio de San Juan de los Reyes, todavía mucho antes de la restauración emprendida por Arturo Mélida, con lo cual vemos pues ciertas partes de manera muy distinta a cómo se encuentran actualmente, porque el monasterio ahí todavía estaba tal como quedó tras la invasión francesa. ¿Y qué pasaba con el interior? ¿Tenemos fotos del interior del siglo XIX? Pues sí, por suerte tenemos varias valiosas. Aquí tenemos tomada hacia 1870, esta de la primera de la serie de Laurent, del interior, en el que vemos el retablo, ¿vale? Ese retablo que actualmente se encuentra al menos parcialmente, casi todo, en la capilla mozárabe de la catedral. Ahí presidía lo que era la capilla, la ermita dedicada a San Benito, que era la conocida como Iglesia del Tránsito. Tenemos también la curiosidad de saber que está hoy en día en la catedral, y que tenemos la fecha más o menos de cuándo fue trasladada a la catedral. Mucha gente pensaba que se había trasladado a la catedral en época posterior, pero ya parece que cuando después de unas incidencias hubo que colocar un andamiaje en la sinagoga, ya se desmontó hacia 1890. Es decir, quedaba, cuando se tomó esta foto, 1870, 1875, quedaba un poco más de 10 años para que ese retablo fuera desmontado, ¿vale? Al desmontarse se descubrió lo que era el antiguo ejal, lo que era el antiguo lugar donde se guardaba la Torá cuando era sinagoga.
Esta también es de Laurent. Aquí tenemos unos detalles de la decoración. De nuevo, 1875 aproximadamente. Esta es otra perspectiva más frontal en la que se aprecia muy bien ese retablo que está en la Capilla Mozárabe actualmente, con esa corona tan bonita hecha con madera. Y también tenemos fotos de Casiano Alguacil, en época bastante parecida, 1875, 1880, pues el toledano monteño de Mazanambroz, Casiano Alguacil, tomó bonitas fotos, con mucha nitidez también. Tenemos detalles decorativos. Y también, de nuevo, vemos aquí a la perfección ese retablo tan chulo que podéis admirar en la catedral y que os invito a hacerlo porque es una maravilla. Y bueno, ¿qué pasó después de esta foto? La iglesia, antigua sinagoga, pues había tenido incidencias desde que las desamortizaciones acabaron con muchas de las propiedades de la iglesia. El caso es que hubo una larga historia de litigios entre las comunidades de las órdenes militares y el Estado para ver quién era el titular de la iglesia. Lo cierto es que en 1877 se declara monumento nacional y se intenta desde muy poquito después, 1879 más o menos, restaurar, porque la iglesia, o ermita, sinagoga, llamámoslo como queramos, sinagoga diría yo, pues tenía problemas estructurales. Entonces, muy poco después, se colocaron unos andamios, en principio provisionales, pero que luego estuvieron ahí bastantes años. Se colocaron aproximadamente hacia 1888, si hacemos caso a un dato que luego veremos. El caso es que, como os decía, estos andamios ocultaron la sala principal, eran, como veis, muy robustos. En aquella época hay que pensar cómo se hacían esos andamios, que eran con métodos todavía muy artesanales. Y si conocéis, que seguro que sí, el espacio, sabéis que son techos muy altos y seguramente no fue sencillo esta colocación. Fueron obras emprendidas para restaurar, tanto por Arturo Melida como por otros autores, pero por dificultades económicas la verdad es que no se pudo hacer gran cosa y la sinagoga se quedó llena de andamios bastantes años. Fue así como fue fotografiada en estas fotos, que debieron ser tomadas, calculo, hacia 1890, 1895, por Amador de los Ríos o por alguien enviado por él, porque fueron publicadas en su famosa obra de monumentos artísticos de España. Tenemos este del interior y tenemos también aquí esta exterior, que es una maravilla, en la que vemos la sinagoga a finales del 19, os digo, calculo, hacia 1895, lo que es la parte exterior. Ahí tenéis a un señor que de momento no he conseguido identificar, pero estaría guay poder saber quién es, ¿verdad? Seguramente sería alguien cercano a Amador de los Ríos, por lo que os digo, por donde fue publicada esta obra, esta foto. Esta es una foto en la que se ve la fachada de mediodía, también de la misma obra, mismo autor, 1895 aproximadamente. Aquí tenemos la fachada norte, como veis, en estado regulero. Ahí tenéis la parte de las techumbres. Aquí el fotógrafo se tuvo que subir a esos andamios que se intuyen debajo para poder fotografiar. Es una foto muy valiosa también por eso, por la antigüedad y por cómo fue tomada desde el andamio, de la parte alta del andamio. De finales del 19 tenemos otras fotos. Esta es de un escocés llamado Alexander Lamont Henderson, un escocés que fue fotógrafo nada menos que de la reina Victoria y que obtuvo esta imagen desde fuera, realmente bonita, ¿verdad? Como veis, tenía la sinagoga por aquel entonces todavía el tejaroz de entrada, que como veis actualmente no existe. Esta es una foto tomada hacia 1900. Qué curiosidad podríais ver aquí, que cambia, que notáis distinto con respecto a las anteriores. Bueno, pues yo os lo digo, se acababa de crear el Paseo del Tránsito, ¿vale? Ahí veis los arbolitos chiquititos justo debajo y tenemos pues lo que yo creo que es de las primeras fotos panorámicas en las que vemos
el querido para muchos Paseo del Tránsito, lugar donde tantos hemos jugado y donde tan buenos ratos hemos pasado y los que nos quedan, y ahí estaba recién creado, ¿vale? Hacia 1900 se tomó esta foto. También se aprecia muy bien en esta foto algo que luego destacaré mucho, que es el aspecto de toda la zona, ¿no? Veis que a la derecha ahí se ve cómo era lo que hoy es el Museo del Greco, que era una casa antigua que fue remodelada, rehecha y hecha al gusto del Marqués de la Vega Inclán para hacer el Museo del Greco, pero aquí se ve cómo estaba hacia 1900, antes de esa actuación, ¿vale? Esta es una foto tomada desde una perspectiva que tampoco es muy habitual, ¿vale? Esta es de 1904, está hecha por un anónimo francés y está tomada desde el Cerro de la Cabeza. Es una perspectiva en la cual la sinagoga se ve con la parte oeste y que tiene también muy buena nitidez. Otro francés, casi todos veis que un 80% de las fotos antiguas son de franceses. Les debemos mucho a los fotógrafos franceses que vinieron a Toledo a principios, a finales del 19 y principios del 20, porque sin ellos no tendríamos cantidad de registros gráficos que ellos sí tomaron. Esta es de Émile Croixot, está conservada también en la Biblioteca Nacional de Francia, y vemos lo que os decía, antes de la conversión de la sinagoga en lo que es hoy en día y antes de hacer el Museo del Greco, vemos el estado de la zona con bastante humildad, bastante deteriorado todo, y un mendigo en la puerta. Esta es una foto de 1905 tomada por un catalán, Serafín Mainou, que está hecha desde la altura del río hacia la zona de los molinos de Aicán aproximadamente, en la que también se ve muy bien, con mucha nitidez, la sinagoga, ¿vale? Si en algún momento alguno queréis comentar cualquier cuestión de alguna foto, pues yo encantado de hablar de ese detalle en ese momento. Me podéis interrumpir cuando queráis si veis que es algo interesante y destacado, ¿vale? Esta fue tomada por otro catalán, pero en este caso de nombre anónimo, hacia 1906-07, también con una perspectiva muy bonita de la zona del Paseo del Tránsito. También se comprueba que ya estaba por aquel entonces instaurada la desgraciada moda de hacer podas muy severas a los árboles. No aprendemos. Esta también es, aunque menos nítida, de la misma época, principios del siglo XX. Aquí tenemos una en la que se aprecia muy bien, luego lo veréis también en otra imagen, cómo todavía conservaba las cruces pintadas de las órdenes militares que eran quienes habían poseído la sinagoga en los años que fue un templo cristiano, cruces de Alcántara y Calatrava. Y llegamos a una fecha clave en la sinagoga, una fecha clave para Toledo, una fecha clave para España, diría, que es cuando el Marqués de la Vega Inclán decide que la sinagoga tiene que convertirse en algo muy especial para España, para Toledo, y concibe una manera nueva de visitar España. Con él se puede decir que nace el turismo en España, y la sinagoga del Tránsito se puede decir, en cierto modo, que es el comienzo del turismo entendido de manera moderna en España. La sinagoga y el conjunto que forma junto al Museo del Greco. En 1909 se habían iniciado las obras para el Museo del Greco, en 1911 para la sinagoga, todo auspiciado por este marqués de la Vega Inclán, que con fondos personales pues, promovió la restauración de la sinagoga y la creación tanto del Museo del Greco como la restauración inicialmente como un lugar de estudios hebraicos, etcétera, para la sinagoga. Todo eso son los gérmenes, el germen de lo que es hoy en día el Museo Sefardí. Aquí tenemos un recorte de esa época en la que se habla de la restauración, muy interesante. Y tenemos a la derecha algo que yo destacaría mucho, que es una foto de Pedro Román, del gran Pedro Román Martínez, que da el dato, si alcanza vuestra vista, que seguro que sí, dice que los andamios, que llevaban 23 años y que impedían la visión del edificio, habían sido desmontados. Si echamos la cuenta atrás y damos por buena el dato de don Pedro Román, que seguramente llevaba razón,
Si analizamos esa cifra, 1888 sería la fecha en la que se pusieron los andamios, porque esta foto se publicó en 1911. Y como veis también, pues se ve perfectamente cómo todavía quedaban escaleras y cómo quedaban restos de la obra en la que se había liberado la sinagoga de esos andamiajes. Aquí tenemos de la misma época una noticia en la que habla de la creación de ese conjunto, Museo del Greco, Sinagoga del Tránsito, como una nueva manera de entender el turismo en Toledo y en España, porque el Marqués de la Vega Inclán fue un visionario que supo ver lo que al final han sido los grandes símbolos de Toledo, el Greco y el orientalismo, por así decir, que emana de edificios como la Sinagoga del Tránsito, como símbolo de las tres culturas, porque no hay que olvidar que en este edificio tenemos todo junto. Una sinagoga, es decir, templo judío construido en época de dominio cristiano, con el amparo del propio rey, don Pedro, y con albañiles, muchos de ellos musulmanes, que incluso dejaron inscripciones en árabe en la sinagoga. En pocos edificios de España se puede decir que encuentras una coexistencia de tres religiones de una manera tan clara. Pues todo eso el Marqués de la Vega Inclán lo vio con mucha claridad y junto al Museo del Greco hizo de este punto, de esta zona, un nodo turístico que cambió la manera de concebir el turismo en Toledo y en España. Entonces, la sinagoga de Tránsito se convirtió también en un lugar visitado por muchísimas personas muy poderosas. La primera, el propio rey Alfonso XIII, gran amigo del Marqués de la Vega Inclán, que vino a la sinagoga muchas veces en esos primeros años para presumir, para mostrar al mundo lo que Toledo y lo que España estaban cambiando y lo que querían enseñar y cómo hacer del turismo una gran industria, lo que es hoy el turismo en Toledo y en toda España. Aquí tenemos a una visita del rey Alfonso XIII en 1912, en la puerta de la sinagoga. Aquí tenemos una de 1913, la visita del primer ministro francés. O sea, no solo estaban orgullosos, sino que cuando venía un alto mandatario extranjero, como en este caso el primer ministro francés, Raymond Poincaré, pues el rey lo quería enseñar para que todo el mundo viera lo que era esa nueva industria, esa nueva manera de entender el mundo volcada en la cultura y en el turismo. Ahí tenemos a Poincaré, ahí tenemos al fondo, encima de la cabeza de Poincaré, vemos al propio Marqués de la Vega Inclán, en el centro vemos al rey Alfonso XIII. Lo veis bien, ¿verdad? Aquí tenemos una foto del médico eminente Luis Calandre Ibáñez, tomada en 1913, tal vez ese mismo día de la visita regia. Veis que en el centro de los altares se habían colocado tomillo y romero. Era una cosa, al parecer, bastante habitual cuando había visitas ilustres de reyes. ¿Y qué vemos ya aquí? Ya podéis ver el interior. Ya no está visible ni los andamios ni el antiguo retablo, que, como os digo, parece que había sido desmontado justo antes de poner los andamios, hacia 1890. El caso es que aquí ya no aparece el retablo. Lo que sí se ve son unas sepulturas que se habían colocado en el centro de la gran sala, y también se colocó una antigua sillería de coro. Al parecer esa sillería de coro no estaba en la sinagoga antes de la restauración y fue colocada con motivo de esta restauración. Pues de personas que habían sido enterradas allí y que creo que algunas sí que había de caballeros calatravos. Tendría que confirmártelo, pero diría que sí, que alguna de ellas sí que era de caballeros calatravos y de personas relacionadas con la sinagoga, con la ermita, en esos años de dominio cristiano. Desde entonces, bueno, pues empezaron a publicarse muchas fotos y muchas postales en las que ya se hacía mención a la Casa del Greco y a la sinagoga como reclamo turístico, ¿vale?
Poco después, en 1914, pues tuvo lugar el que es el primer gran evento moderno de conmemoración cultural en España, el tercer centenario del Greco, que aprovechó perfectamente, también muy liderado por el Marqués de la Vega Inclán, pues esas nuevas infraestructuras. Aunque el Greco tenía su museo al lado, pues se aprovechaba la sinagoga que estaba muy cercana para hacer, en este caso, una conferencia de centenats. Ahí tenéis la gran sala, aunque sea una foto un poco mala, pero es una foto histórica, ¿no? De 1914, primer centenario del Greco, tercer centenario de la muerte del Greco, primer centenario que se celebra de manera oficial en Toledo con un objetivo cultural turístico importante de estilo moderno. Aquí tenemos a la salida de esa conferencia, vemos gente importante de la época. ¿Y qué se aprecia arriba? Como os decía antes, se aprecia perfectamente ese tejaroz, y debajo del tejaroz todavía pintados las cruces de las órdenes militares que habían sido propietarias de la sinagoga en los últimos siglos. En 1914, el fotógrafo Joseph Lacoste empezó a tomar fotos muy bonitas de la sinagoga. Ya estaba restaurada, rehabilitada, ya lucía el ejal, como tenemos aquí delante, en todo su esplendor, y toma fotos conservadas en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que tienen una gran belleza. Aquí tenemos la gran sala. Esta es una foto tomada desde el patio. Es una perspectiva muy poco habitual. En esa época se conservan poquísimas fotos de esta parte de la sinagoga completas, como os digo, en 1914. Aquí se ve muy bien la sala central con esa sillería, y son de las primeras fotos en las que se ve la amplitud de las maderas. Yo siempre me gusta también destacar algo que quiero que penséis. En los grandes edificios de Toledo antiguos, en especial de esta época medieval, que tienen esos grandes troncos, tenéis que pensar cómo llegaban a Toledo esas grandes maderas. Cuando Toledo nunca ha sido una ciudad muy boscosa, pues llegaban a Toledo a través del río. El río Tajo servía de vía de comunicación con las zonas más de actividad de madera, como podían ser las sierras de Guadalajara, la sierra de Cuenca, y con las maderadas que también describió José Luis San Pedro en su novela El río que nos lleva, pues bajaban a Toledo, y aquí eran aprovechadas en grandes edificios. Esos grandes artesonados que tenéis en la ciudad de Toledo, en este caso, pues de los más bellos en la sinagoga, esas maderas llegaron a Toledo al 99,9% a través del río Tajo, y luego fueron aquí talladas y colocadas. Esta es de las primeras fotografías, 1914, de la techumbre, obra de Joseph Lacoste. El interior, de nuevo. Como hay muchas fotos, voy a ir a veces un poquito deprisa. Esta foto que os voy a poner ahora, ¿por qué es interesante? Porque es la primera foto que vais a ver a color real, ¿vale? Esta es la primera foto en la que podéis ver la sinagoga del Tránsito con su color real, con la técnica del autocromo. El autocromo es una técnica basada en el almidón y la patata, que conseguía fijar los colores reales en una época muy temprana, inventada por los hermanos Lumière. Llamó la atención de un filántropo francés judío, medio alemán, porque era de la Alsacia y tenía esa época disputa también esa zona entre los dos países. El caso es que Albert Kahn, que era judío y banquero, pero filántropo, decidió retratar todo el mundo con los autocromos para hacer un álbum en el que se viera por primera vez en la historia todo el planeta a color. Se llamaba el proyecto Archives de la Planète, y mandó a los mejores fotógrafos del mundo por todos los países a tomar fotos. Aquí a Toledo mandó a Auguste León, un fotógrafo muy, muy bueno, y que vino a Toledo en junio de 1914. Tomó una serie de fotos muy bonitas, y entre ellas la sinagoga del Tránsito. Es bonito imaginar cuando llegó a Francia y le enseñó a Albert Kahn esta foto, cómo se emocionaría, como judío que era, de ver una sinagoga en España conservada como esta, por primera vez a todo color.
Estamos acostumbrados hoy en día a ver las imágenes a color, pero tenemos que pensar el shock que era para esas personas poder ver por primera vez las cosas con sus colores reales a distancia. Eso es una cosa que todavía no nos cabe en la cabeza, pero el autocromo lo consiguió y aquí tenemos la primera foto a color de la sinagoga. También es importante destacar otra fecha. Al año siguiente, en 1915, Toledo fue la primera ciudad de España y de las primeras de Europa en ser fotografiada desde un avión. Como era una ciudad con bastante conexión con el mundo militar, aquí vino el capitán Juan Vallespín Zayas desde el aeródromo de Cuatro Vientos para retratar la ciudad. Cuenta la historia, no es ninguna invención, está escrito que al finalizar el vuelo tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en el que casi mueren y que se cayeron encima de un rebaño de ovejas y cuando cayeron al suelo, lejos de ser atendidos y lejos de ser idos a salvar por el pastor, lo que hizo el pastor de las ovejas fue correr tras ellos con la garrota para atizarles más porque les habían matado a 8 o 10 ovejas los pobres. Milagrosamente las placas de cristal no se rompieron, con lo cual tenemos las primeras fotos tomadas desde un avión de una ciudad española, 1915. Tenéis que también poner en contexto todo esto. Estábamos hablando de que estábamos en plena Primera Guerra Mundial, la aviación estaba empezando a tener mucha importancia en el mundo militar y España, aunque no participaba en la Primera Guerra Mundial, también tenía que irse poniendo al día en estas técnicas de vuelo militar y a veces pues hacían exploraciones y en alguna de ellas, como en esta, decidieron hacer fotografías. Es maravilloso poder ver con esta nitidez la ciudad de Toledo en 1915. Deja detalles muy, muy curiosos y uno de ellos es poder ver ahí, aunque sea un poquito difuminada, la sinagoga del Tránsito, que puede presumir de ser de las primeras edificaciones monumentales de España en haber sido fotografiadas desde el aire. Entramos después de esta pequeña parte curiosa en los años de apogeo, por así decir, de la sinagoga, los años 20 y 30, cuando ya se consolida ese concepto que tenía en la cabeza el marqués de la Vega Inclán de innovación turística y el número de visitantes empieza a incrementarse progresivamente. Viene gente de todo el mundo y uno de ellos, pues como podéis ver aquí, fue nada más y nada menos que Albert Einstein, que como judío que era también, pues tuvo muchísimo interés, no solo en cuando vino a Toledo, cuando vino a España a visitar Toledo, sino que cuando vino a Toledo obligatoriamente él quería ver la sinagoga. Os pongo ahí una foto de las que se tomó aquí al lado, en el Museo del Greco, es decir, al lado de la sinagoga, y os pongo a la derecha y arriba a la izquierda su propia letra. Eso está extraído de su propio diario. A la izquierda os he puesto cómo escribió de su puño y letra la palabra sinagoga y abajo os pongo cómo escribió de su puño y letra la palabra Toledo. A mí realmente, como persona de ciencias y como persona pues amante de la historia, me parece maravilloso y me parece realmente evocador pues poder ver cómo Einstein escribió ambas palabras en su diario, tanto Toledo como sinagoga, y si os apetece os invito a leer las cosas que dijo Einstein sobre Toledo y sobre la sinagoga, porque además se conservan las expresiones en alemán original que él dijo al ver la decoración de la sinagoga del Tránsito, que por suerte puede ser registrado por el periodista Andrés Revest. Un poquito después, eso fue en el 23. Al año siguiente, en el 24, se grabó en los alrededores de la sinagoga del Tránsito la película La barraca de los monstruos, que aquí tenemos una foto muy curiosa de un coche de época con mucha gente alrededor y se ve la cámara rudimentaria subida al coche de la grabación realizada alrededor de la sinagoga. Estas son fotos de los años 20 también, de Francis Rowland Jerbury, un arquitecto americano realmente importante. Veis que todavía seguía el tejaroz en pie. Fotos del Paseo del Tránsito. Poquito a poco vais viendo
cómo los arbolillos van creciendo un poquito en porte, muy lentamente. Bastantes postales de la época. Ya se ve a la derecha perfectamente también la Casa del Greco con su aspecto actual, después de esa restauración y esa reconstrucción que si la comparamos con las primeras fotos que os enseñé ya hay cambios. Más fotos de este reclamo total que era la sinagoga de tránsito en esa época a nivel nacional. Aquí tenemos foto hecha desde la Galería de Mujeres. A la derecha se ve lo que era el antiguo Ejal, también lleno de hierbas aromáticas, tomillo, romero. Probablemente es una foto tomada también en una de las visitas regias. Ahí se ven muy bien los enterramientos que se pusieron en el centro de la nave. Estas son fotos tomadas por el catalán Lucien Roixin, bueno, catalán, francés, medio. Ahí se ve muy bien los montones de tomillo y romero. El interior se ve muy bien también la sillería. Aquí también se ve muy bien la sillería, que al parecer, como os digo, es una sillería que se trajo de algún convento cuando se restauró, porque no parece, comparando las fotos más antiguas, no parece que fuera la sillería que estaba cuando era ermita. Esta es una foto muy bonita de un coche de época en la puerta. Aquí tenemos el interior, se ve perfectamente también las partes construidas en época renacentista, cuando era ya ermita. Una foto maravillosa de la techumbre. Os vuelvo a recordar que intentéis pensar en lo bonito que es saber que esos grandes troncos llegaron aquí a través del río Tajo. Aquí tenéis más imágenes del exterior. Como os digo, fue todo un símbolo, ¿vale? Aquí se ve muy bien la sillería también, con esos apoyos de madera, la galería de mujeres. Aquí se ve perfectamente también. Libros franceses, de nuevo, le debemos también mucho a escritores franceses en esta época, la difusión de la sinagoga. Más libros franceses, los árboles poquito a poco creciendo. El paseo del tránsito poquito a poco consolidándose lentamente. Linares, un estudio de fotógrafos que se establece en Toledo, hace grandes fotos en los años 20. Esta es bellísima. Aquí tenemos una bastante curiosa. Esta es de 1925. Esta fue tomada también desde un avión militar por un primo de Alfonso XIII, José María de Borbón y de la Torre, que terminó sus días de manera un poco polémica porque asesinó a su mujer, fue polémicamente indultado y terminó sus días en el ostracismo, aunque no llegó a pisar la cárcel. Mató a su mujer de un tiro y antes había sido piloto militar. Y aquí vemos en el año 25 la foto que tomó de la zona. Vemos también cómo toda esta zona de Roca Tarpeya era aprovechada como derrumbaderos. Se llamaba Paseo de los Precipicios. Era una zona en la que los rodaderos estaban destinados en buena medida a lugares donde arrojar escombros. Aquí se ve muy bien, tanto en esta zona donde estamos justo ahora, que es toda esa parte de color más blanquecino, como la parte del propio Paseo del Tránsito. Tenemos más del estudio de Linares. Aquí tenemos un aspecto del Paseo del Tránsito realmente bello. Ya van creciendo los árboles cada vez más. Esta es una foto de 1932, realmente bonita, en la que vemos la sinagoga entera, desde lo que hoy en día sería más o menos la residencia universitaria femenina. No es fácil tomar, porque la calle es bastante estrecha, no es fácil tomar el edificio prácticamente completo, como consiguió este fotógrafo alemán en 1932. Aquí tenemos
la Galería de Mujeres, también en el año 32. Aquí se ve perfectamente esa sillería que colocaron. Esta es una foto de José Codina Torras en el año 35. Esta también. Aquí tenemos el detalle de esa sillería. Esta es una foto de 1935 tomada por un judío muy destacado que se llamaba Abraham Pisarek, que tuvo una vida también muy dura de persecución en los años posteriores a esta foto por el hecho de ser judío y alemán, pues fue perseguido por los nazis y tuvo una historia también realmente dura. Abraham Pisarek, que os invito a que estudiéis su biografía porque es dura pero muy interesante. Pues estuvo en Toledo en el año 35 y tomó esta foto del exterior y esta foto del interior, realmente bella, con ese contraluz en el que vemos los enterramientos en el centro y la sillería con las celosías al fondo. Llegamos ya a los años 40, por suerte la guerra civil no afectó a la sinagoga del Tránsito. Es una zona muy alejada del Alcázar, que es donde se cebaron los mayores daños en la guerra civil en la ciudad. Entonces, en esta parte de Toledo no hubo grandes daños. Pasó la guerra y en el año 42, como pone aquí, se crean las fundaciones, el Marqués Valle-Inclán, Fundaciones Valle-Inclán, a la muerte del propio Marqués en el año 42. Aquí se conserva esta entrada, como veis aquí a la derecha se ve como pone el nombre, Fundaciones Valle-Inclán. Eran 3 lugares, Casa y Museo del Greco en Toledo, el Museo Romántico en Madrid y la Casa de Cervantes en Valladolid. Esas eran los monumentos adscritos a estas fundaciones Valle-Inclán, y este billete de los años 40 que se conserva, pues tiene la foto de la sinagoga del Tránsito. Entonces pasan esos años 40 que fueron duros para España. La posguerra marcó mucho y costó en volver a retomar el nivel turístico previo de los años 20 y 30. Y no es hasta los años 50 cuando eso sucede. Ya en los años 50 y 60 España se va abriendo, España va mejorando su situación económica y también su situación geopolítica, por así decir, con un mayor aperturismo, y el turismo es de las primeras cosas que se beneficia de eso. La sinagoga empieza a tener de nuevo actividad. Aquí tenemos en el año 55 un concierto de una soprano, a ver si recuerdo su nombre, de Sofía Noel, una soprano muy destacada, que tenía una ascendencia también sefardita y que era una estudiosa de la música antigua, especialmente la música hebrea y también la arábiga, y tomó la sinagoga del Tránsito como uno de sus lugares donde mejor emplear sus dotes para estas interpretaciones, por lo que le evocaba. Año 55, esta foto es una foto bastante desconocida, ¿vale? Aquí tenemos pues muestras de ese despertar al turismo de la sinagoga del Tránsito y de toda España, por tanto, con los típicos vendedores de cerámica que se colocaban alrededor de la sinagoga desde esa época. Pues aquí tenemos uno de ellos. Había como 4 o 5 en las diferentes zonas más turísticas de la ciudad, en el Valle, en Zocodover, en la Judería. Se repartían un poco la ciudad para no pisarse los unos a los otros y vendían cerámica en borricos. Este está en la puerta de la sinagoga. Aquí tenemos una foto de esa época, de mediados del siglo XX, en la que se ve como todavía no se había demolido el tejaroz y ya se había colocado el cartel, que ahora os ampliaré, en el que ponía el título, que creo que se ha perdido y sería tal vez interesante rescatar, de denominar Plaza del Greco a esa parte. Luego lo enseño con más detalle. Esta es una foto del año 55, curiosa, en la que vemos un pescador que subía desde el Tajo con sus peces junto a la sinagoga del Tránsito. Hoy en día, por desgracia, esto pues no se ve en absoluto, porque es imposible pescar y encontrar gente que muestre sus trofeos con orgullo en el Tajo, dado el estado de nuestro río. Aquí se ve a la perfección en esta foto de Erika Groth, tomada en el año 52, lo que os digo. Veis
el cartel que pone en Plaza del Greco. En Toledo, aunque parezca mentira, no hay ninguna calle ni avenida principal dedicada al Greco. Hay una calle que se llama Calle El Greco, que es una calle pequeñísima en los cigarrales que hay al lado del Cigarral del Ángel. Esas tienen nombres de pintores. Pues hay una calle que se llama Calle El Greco. Eso es todo lo más que tiene hoy en día el callejero toledano dedicado al Greco, pese a que hubo una época en la que esta plaza fue oficialmente denominada Plaza del Greco. Por lo que sea, se perdió y hoy en día no se llama Plaza del Greco este punto. Esta es una foto curiosa del año 58, de abril de 58, en el que hubo una nevada tardía y tenemos pues la curiosidad de ver los árboles ya con hojas, porque habían brotado, pero llenos de nieve, en esa nevada tardía tan especial de abril del 58. Llegamos al año 64, que es la época en la que se crea oficialmente el Museo Sefardí, que es lo que hoy se celebra en esta conferencia. Hoy se cierra ese ciclo del 60 aniversario, del 64 al 2024, que se empezó a celebrar el año pasado. Estas son fotos de los años 60 y empiezan pues a haber algunos cambios en el edificio. Se derribó el tejaroz, como veis ahí ya no está, y se colocó con un aire historicista ese doble ventanal con una columnita, reaprovechando de algún otro sitio, porque eso la verdad es que no estaba ahí. Y bueno, es uno de los principales cambios que se pueden ver entre las fotos anteriores a esta y esta. Aquí se aprecia mejor. Hoy en día ni siquiera está visible ese doble arquillo, porque está oculto por una celosía, si os fijáis hoy en día. Ya vamos viendo fotos a color, ya tenemos aquí los burritos vendiendo cerámica a color. Se van viendo también coches cada vez con más frecuencia alrededor. Aquí tenemos una foto que sorprende porque era un punto mucho más arbolado. Si echáis la vista atrás y miráis las fotos de cuando os ponía el paseo de tránsito recién creado hacia 1900, que eran arbolitos muy pequeñitos, y comparamos con esta foto tomada hacia 1965, que se ve eso tan frondoso, realmente se da uno cuenta de que merece la pena, ¿no? Merece la pena invertir en parques y en jardines, porque con el tiempo, aun cuando sean climas tan duros como el toledano, al final se consolidan esas masas vegetales y se crean zonas de sombra. También sorprende ver mucho al fondo autobuses. Hoy sería impensable, autobuses turísticos en una zona tan céntrica, pero en esa época llegaban hasta la propia puerta del Museo del Greco. Aquí tenemos más coches de época. Fotos ya a color del interior, antes de la reforma principal que pues eliminó esas lápidas en el centro y eliminó también la sillería y puso unas telas que duraron hasta hace no mucho en las paredes de la sinagoga, que es como muchos les habéis conocido. Aquí tenemos una foto aérea de los años 60, 66 aproximadamente, en la que se ve la sinagoga con el paseo del tránsito, el Museo del Greco y el puente de San Martín al fondo. De nuevo el señor vendiendo cerámica en la puerta. Aquí también. En los años 70 vino a la sinagoga un fotógrafo excepcional llamado Luis Sagro Mayor, que os recomiendo también que estudiéis su obra porque tiene unas fotos sensacionales y tomó estos contraluces maravillosos. En el interior, a mí me encanta esta foto. Aquí veis ya cómo está la sinagoga liberada, mucho más diáfana. Veis a la derecha cómo se ve esa tela como de seda que se puso con simbología hebraica que duró hasta, ya os digo, hasta hace no mucho. Esta es una foto del año 78, ya nos vamos acercando al presente, ya la conferencia va llegando a su final. Aquí tenemos una foto curiosa en la que vemos
una furgoneta de la mítica empresa de transportes El Veloz, que yo recuerdo de pequeño, y ahí la tenéis. Esta es del 89, está la parte del patio trasero, también habían crecido bastante los árboles. Algunas visitas sonadas, pues por poner un ejemplo, tenemos este, que seguro que recordáis. Estamos hablando de abril de 1987, el actual rey de Inglaterra, con su por entonces esposa, Diana de Gales. A la izquierda, rey Juan Carlos, detrás la infanta Elena, firmando en el libro de honor de la sinagoga del Museo Sefardí. ¿Recordáis este día? ¿Estabais ahí algún día? ¿Alguno de vosotros? ¿Estáis ahí con ellos? Os parecerá también curioso ver lo que firmaron. Pues ahí tenéis la página en la que se ve sus firmas. En el centro, Charles y Diana. Arriba, Sofía Reina, Juan Carlos Rey. Abajo a la izquierda, Elena y Cristina. Doy para atrás otra vez para que veáis. Es curioso ver, ¿no?, cómo en ese momento estaba a punto de firmar Diana esa firma. ¿Quién le iba a decir a la pobre que tan pronto esperaba ese destino? Y vamos a ir terminando con unas fotos de la excavación arqueológica del 2001-2002 que dejaron también cosas muy curiosas. Diréis, ¿y por qué este hombre nos pone ahora un cuadro cuando está dedicándose a las fotos? Bueno, todo tiene su porqué. Primero porque me parece curioso que veáis el cuadro de Juan Correa de Vivar, pintado en 1500 y pico, que fue el que dio el nombre popular a la sinagoga y a todo, por tanto a todo el barrio luego. Pocos cuadros de la historia han marcado tanto la toponimia de una ciudad como puede ser este. Este cuadro, encargado por un mecenas, que luego os diré quién es, al pintor nacido en Mascaraque, Juan Correa de Vivar, representa el tránsito de la Virgen. Por eso, por esa veneración que empezó a tener este cuadro, empezó a llamarse la Sinagoga del Tránsito, y por eso toda la zona hoy en día se conoce como el Tránsito, el propio paseo. Pues todo empieza con este cuadro. Me parece bonito que la gente sepa que una obra de arte puede llegar a cambiar hasta los nombres de los lugares de una ciudad. El cuadro es bellísimo y se conserva en el Museo del Prado. ¿Y por qué os lo pongo? Porque en esa excavación de 2001-2002 se descubrieron algunos enterramientos. Justo debajo de donde estaba el pequeño altar de esa época en el que estaba colocado ese cuadro, se encontró este sepulcro, que se cree que es el de Íñigo López de Ayala, que es el señor que aparece aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, de rodillas rezando, que fue el que pagó a Juan Correa de Vivar para que hiciera esta obra de arte, y se cree con prácticamente total seguridad que es la persona que apareció en la tumba en el año 2001-2002 en este enterramiento dentro de su ataúd. Aquí vemos una foto de la sala principal, la sala de oración, en esa época de 2001-2002, llena de escombros o de excavaciones, en este caso con arqueólogos en el centro. Es sorprendente, ¿verdad?, verlo todo levantado. Se encontraron cosas muy interesantes. Os invito a leer el libro que publicó Santiago Palomero, querido y recordado Santiago Palomero, pues publicó un libro maravilloso en el que se explica, bueno, en este caso, en el libro de Santiago no, es más posterior. El libro de este 2001 no está en este libro, es un estudio posterior, pero aún así os recomiendo que leáis el libro de Santiago. Y tenemos también una curiosidad, que es esta tumba que apareció en el centro, en la parte central de la sinagoga, en el que vemos un señor muy bien conservado, momificado, con sus hábitos, con sus ropajes en perfecto estado, y que se cree que es nada menos que don Antonio Ruiz Díaz, el que fue el último capellán de lo que era la ermita del Tránsito en el siglo XIX, ¿vale? Él es de las últimas personas, probablemente la última persona que allí se enterró, el último capellán, antes de dejar de ser ermita y pasar a ser
el Monumento Nacional de 1877, que acabó con el uso religioso de la sinagoga, en este caso ermita. No, estaban más por debajo. Estaba más por debajo. Esas tumbas que estaban antes en el centro, en realidad no tenían nada debajo, se habían colocado decorativamente. Pero fue al picar en el año 2001-2002, ahí veis las excavaciones, cuando aparecieron en el subsuelo más debajo estos cuerpos. En concreto don Antonio Ruiz Díaz, pues sigue allí. Se decidió dejarle al hombre que descanse en paz. Se documentó, se fotografió y creo que está ahí, tal cual. Y aquí tenéis otra tumba de las que aparecieron en esa excavación de 2001-2002. Y por mi parte nada más. Hasta aquí he llegado. Espero que os haya gustado y nada, muchísimas gracias. Por supuesto, si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere que vuelva hacia atrás alguna foto. No. Ah, sí, tú. Había piedras encima. Sí, se encontraron cosas muy curiosas de construcciones de lo que había en ese barrio antes de hacer la sinagoga, de sótanos, de muros, se cree que de algún baño incluso. Es una publicación interesante esta excavación. Pues creo que hay alguna, como se ha reformado hace poco el patio, creo que en el patio se trasladaron varias de estas, también en las partes de lo que es el museo, y actualmente creo que no sé si todas, pero creo que siguen por la sinagoga, sí. Una, ¿no? Sí, tú lo tienes más fresco. Genial. El cuadro, sí, cuando se convierte en templo cristiano, a los judíos se les expulsa en 1492, pasa a ser templo cristiano y al poquito, en 1530 creo, se pinta este cuadro por Juan Correa de Vivar, representando el tránsito de la Virgen, encargado por el señor que está ahí a la izquierda. El cuadro gusta tanto a los fieles que se convierte como en el símbolo del espacio, del templo, y la gente empieza a llamarle ermita del tránsito, por el cuadro. Y hasta ahí empieza, y al final, paseo del tránsito, todo. Sí. Curioso cómo una obra de arte es capaz de transformar también la denominación. Bueno, pues nada, lo dicho, mil gracias.